El tema del cual conversaremos el día de hoy lleva por título Dosis de radiación recibida por los alumnos de estomatología de la UAM. Y nuestra ponente invitada del día de hoy es la maestra Guadalupe Robles Pinto. Antes de iniciar a darle la palabra a nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarle a todos nuestros asistentes la dinámica con la que hemos venido llevando esta actividad, la cual consta que nuestra ponente va a exponer su tema y al finalizar daremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Estas preguntas todos ustedes podrán hacerlo únicamente a través del chat, que será nuestro único canal de comunicación, y yo al finalizar con mucho gusto se las haré llegar a la doctora Guadalupe. Adicionalmente, le solicitamos a todos nuestros asistentes que durante toda la sesión mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Y bueno, una vez que han quedado claras las indicaciones, me voy a permitir presentarnos a nuestra invitada del día de hoy. La doctora Guadalupe Robles Pinto es docente de atención a la salud. De hecho, justo lo comentábamos hace un momento, que ella es una docente que todavía pertenece a este importante grupo de docentes fundadores de nuestra universidad y que, bueno, todavía está aquí con nosotros, pues, y sigue dándonos todavía su gran conocimiento y su aporte al DAS. Ella tiene la licenciatura en estomatología, estudió la carrera de cirujano dentista por la UNAM de 1970 a 1974. Tiene especialidad en prótesis parcial fija, removible y oclusión de 1981 a 1983. Y también tiene la maestría en ciencias odontológicas de la UAM, que realizó del 2018 al 2020. Y bueno, la verdad es que hay que decirlo que este es un resumen muy acotado de la experiencia de la doctora Guadalupe, porque bueno, la doctora Guadalupe tiene una amplia experiencia desde hace muchos años en nuestra universidad, pero bueno, la dejamos así en una presentación muy concreta. Y bueno, una vez que hemos dado la presentación de la trayectoria de la doctora Guadalupe, vamos a permitirle el uso de la palabra para que inicie su conferencia. Bienvenida, doctora Guadalupe. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora María de los Ángeles Martínez por darme la oportunidad de mostrarles este estudio que he realizado, y la maestra Raquel Ramírez por su presentación y sus palabras. Muchas gracias. Bueno, entonces ya voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Bueno, y se hizo un estudio aquí en la UAM Xochimilco, en la clínica de Tláhuac, y este estudio fue sobre dosis de radiación recibidas por estudiantes de la carrera de estomatología en procedimientos de radiología periapical pediátrica. Sabemos que las radiografías dentales son auxiliares en el diagnóstico de enfermedades no visibles durante un examen dental normal. El dentista va a determinar, después de realizar la historia clínica y el examen clínico estomatológico, si el paciente necesita radiografías. Las radiografías dentales periapicales son seguras y exigen un muy bajo de exposición a los rayos X, lo que hace que el riesgo de posibles efectos estocásticos sea muy pequeño para el paciente y para el personal operador del equipo de rayos X. Las técnicas de radiología dental están diseñadas para limitar la exposición del cuerpo a la radiación, y se adoptan todas las precauciones para garantizar que la exposición a las radiaciones sea lo más baja posible.
según el principio de ALARA, por sus siglas en inglés. Se puede usar un mandil de plomo, protector para tiroides, para proteger el abdomen y la tiroides del paciente. Y en el caso del personal operador del equipo de rayos X, se debe observar el sistema de limitación de dosis y principios de protección radiológica para reducir la exposición laboral o en sus prácticas clínicas. En el presente estudio es de interés la exposición de los estudiantes universitarios de la carrera de estomatología durante la práctica clínica usando radiología periapical pediátrica. Los estudiantes deberán de tener una capacitación en biología de la radiación y protección radiológica previa a la práctica clínica con rayos X, pero esto no sucede de manera general. Fue realizado un muestreo de las dosis efectivas recibidas por los estudiantes en procedimientos de radiología periapical pediátrica con la finalidad de conocer si las dosis recibidas por los estudiantes superan los límites de dosis establecidas para el público en la legislación mexicana, que es de 1 milisievert por año. Para determinar las dosis efectivas, se usaron dosímetros termoluminiscentes TLD100 en tórax, mama, cuerpo entero, tiroides, cristalinos y manos. Vamos a ver aquí algunos antecedentes. Sabemos que los rayos X pertenecen al espectro electromagnético, donde su longitud de onda es muy corta y se cuenta con nanómetros, se mide con nanómetros. Y en el otro extremo del espectro, la longitud de onda se mide en metros. Y bueno, tenemos aquí en el espectro diferentes tipos de radiación, que va del radio, son de radio, microondas, rayos infrarrojos, que es la luz visible, tiene también rayos ultravioleta, y los rayos X y los rayos gamma. ¿Sí? Las fuentes de radiación pues son el radio, AM, FM, horno de microondas, el radar, los mismos seres humanos, el foco, la bombilla, y grandes instalaciones de rayos X, la radiología y elementos radioactivos. También va a haber, los rayos X van a tener frecuencia de ondas y una energía especial. Los usos a estos diferentes tipos de energía, vemos que los rayos X y los rayos gamma pues se utilizan para radioterapia, para radiografía dental, los rayos ultravioletas, bueno, pues el sol, los rayos infrarrojos, se utiliza la fotografía, el microondas, y las ondas electroeléctricas, perdón, son, está el radio, la televisión, el radar. Y aquí observamos que la longitud de onda en este extremo del espectro, digamos, en las rayos X y rayos gamma, es una longitud de onda muy corta y que se va extendiendo hasta llegar a ondas radioeléctricas, que aquí se mide en metros, ¿sí? Y las ondas de los rayos X, como los rayos gamma, se miden en nanómetros. Bueno, definiendo un poco lo que es la radiación, vemos que es el transporte de energía a través del espacio, que está compuesta por radiación ionizante y radiación no ionizante. La radiación ionizante tiene mucha energía para romper enlazos químicos, actuar
en la materia, ionizar la materia. Y esto pues están los rayos X, los rayos gamma, y la radiación no ionizante es una energía menor que no va a producir iones en la materia, como como aquí lo que vimos en el espectro, como las ondas de radio, microondas, televisión, o toda la energía que recibimos del espacio, son radiación no ionizante que no afecta al organismo. Bueno, ¿cómo se van a producir los rayos X en el caso de odontología? Nuestros equipos dentales, bueno, pues aquí tenemos la cabeza de rayos X, donde la vamos a operar con una energía de 70 kilovoltios. Y va a haber una corriente de miliamperaje de 8. ¿Sí? Aquí observamos, bueno, pues que tiene estos aditamentos, el cono, una carcasa que va a proteger pues su parte interna donde está el tubo de rayos X, que realmente es el que va a generar estos rayos. En el tubo de rayos X hay un transformador de alto voltaje, que es el cátodo, es negativo, y tenemos el transformador de bajo voltaje, que es el ánodo, que es positivo. Los rayos X se van a generar al aplicar este kilovoltaje. Va a haber una gran, aquí en este filamento se van a generar una nube de electrones que se van a chocar contra el ánodo. Y aquí con esta diferencia de potencial, porque aquí es bajo voltaje, aquí es alto voltaje, esta diferencia de potencial va a permitir que se genere los rayos X, que van a salir a través de una ventana, creo que hay filtros, y que estos filtros van a permitir que el rayos X vaya dirigido hacia un sitio. Aquí va a haber un colimador, que esto nos va a permitir que únicamente este rayo vaya al sitio donde nosotros queremos radiar. Bueno, este estudio se hizo con los alumnos aplicaban estas técnicas radiológicas intraorales, que sabemos que está la oclusal, aleta de mordida, las técnicas radiológicas periapicales, que es la bisectriz del ángulo, y la técnica en paralelo. Ellos utilizaron estas dos técnicas para tomar radiografías periapicales, donde en la radiografía se ve el diente entero, completo, y todos los tejidos que lo circundan, el ligamento, hueso, y se puede detectar alguna patología. Durante la exposición de los estudiantes al tomar sus radiografías, aquí se incurren en varios errores. Uno, que el estudiante no usa ningún dispositivo de protección radiológica. Entonces, por lo tanto, se está exponiendo su tiroides, está exponiendo sus cristalinos, está exponiendo el pecho, las gónadas, sus manos, y en el caso del paciente, pues también igual forma, también no tiene ninguna protección y se expone su tiroides, se expone sus gónadas, el pecho, cuerpo entero. Entonces, esto pues va a perjudicar. Acá en esta otra imagen vemos que también igual el paciente no tiene protección, ni el operador tampoco.
y el asistente está ahí para hacer el disparo del tiempo de exposición. Y por lo tanto, no, pues no están tomando las medidas necesarias porque todos se quedan ahí y hacen el disparo. Esto, ¿qué puede suceder si no tomamos, digamos, si seguimos incurriendo en esta práctica inadecuada? Que podemos tener efectos biológicos, ¿sí? ¿En qué consisten estos efectos? Bueno, pues se va a dañar el ADN de las células, donde puede ser un daño subletal o puede ser letal. Si el daño es letal, va a haber muerte celular y pues vamos a tener un efecto determinístico, donde hubo una radiación alta y no se le dio tiempo a la célula para que se recuperara y volviera a su estado normal. Cuando es un daño subletal, va a haber algunos mecanismos donde se puede reparar la célula, ¿sí? Puede recuperar su estado normal sin ser afectada. O esta célula se puede transformar y ya no es la misma. Y pues puede evolucionar a un daño letal. Este tipo de efecto se llama estocástico. Bueno, ¿qué quieren decir? ¿Qué quiere decir estos efectos estocásticos o efectos deterministas? Bueno, pues son los dos tipos de efectos biológicos que va a producir la radiación. En los efectos estocásticos, esto quiere decir que la probabilidad de contraer una enfermedad con la dosis recibida, pues es eso, nada más es una estadística, una probabilidad, y que si se presenta esa probabilidad, puede haber alteraciones hereditarias o puede haber cáncer en unos años, porque puede ser de 5 a 20, 25 años, se puede dar estos efectos. Y los efectos deterministas es la intensidad del daño biológico en el cual la dosis que se recibe, pues es una dosis elevada, donde se dice que si un individuo recibe una radiación de 2 sieverts, ya sea porque hubo un accidente, como lo que ocurrió en Chernobyl o otras situaciones, pues entonces estos efectos se manifiestan de inmediato y va a haber síntomas, ¿no? Y signos como consecuencia de estos efectos. O sea, aquí hay un umbral. Aquí se dice, a tanta radiación puede haber estos efectos. Y en los estocásticos, aquí no hay umbral. Puede ser que 2 individuos recibieron la misma radiación y uno de ellos puede tener efectos estocásticos a largo plazo y el otro puede no tenerlos. Y esto va a depender mucho de factores como la edad. Por ejemplo, en los niños, pues son muy sensibles a la radiación y los niños tienen pues mucho más probabilidad de tener estos efectos. Aumenta la probabilidad enormemente y que va disminuyendo esa probabilidad de tener estos efectos tan nocivos conforme se va aumentando en edad. Bueno, por esta situación, cuando ya se vio que la radiación es muy dañina, la Comisión Internacional de Energía Nuclear creó 3 principios que son directrices para proteger de la radiación ionizante de los cuales son 3. Uno es la justificación. Esto se refiere a que se hace un análisis del riesgo-beneficio del POE, que el POE quiere decir población ocupacionalmente expuesta, que son los radiólogos o en este caso los odontólogos, porque pues siempre estamos tomando radiografías diario, entonces pues también podemos
considerarnos población ocupacionalmente expuesta. Entonces se tiene que valorar primero, después de hacer la historia clínica, como se mencionó, y se hizo el examen clínico, y se va a valorar si realmente el beneficio es mayor al riesgo. Si no, pues es mejor pues hacer un buen diagnóstico para únicamente recomendar las radiografías necesarias. El punto 2, optimización. Esto implica que el nivel de radiación debe de ser bajo, lo más bajo posible sin que se afecte la calidad de imagen. Porque habíamos comentado que los KB, el kilovoltaje, pues esto va a ser, va a ser el responsable de que nosotros veamos la imagen en su nitidez, o sea, su calidad en los sesos claros y oscuros. Si nosotros mantenemos el kilovoltaje bajo, pues vamos a tener una mejor nitidez. Y además, también pues va a haber menos riesgo. Y si se sube mucho el kilovoltaje, pues vamos a tener incluso una mejor definición de la imagen. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado de tener el kilovoltaje adecuado para que no tengamos consecuencias. Y el otro punto que hay que tomar en cuenta es la limitación de la dosis anual. Esto es que no se pase de los límites establecidos por las normas oficiales. Si la norma oficial dice únicamente no se debe de pasar de 5 milisieverts al año, pues hay que tratar de no sobrepasar esa dosis, ese límite, ¿sí? Es una medida de protección. También hay que utilizar estos principios, que son el tiempo de exposición, la distancia que implica estar lejos de la fuente de radiación y el blindaje. ¿Qué significa el tiempo de exposición? Pues es exactamente el tiempo en que se está en contacto con este haz de electrones, que son los rayos X. Entonces hay que estar lo menos posible, o sea, tener el tiempo de exposición adecuado. Bueno, en los aparatos que tenemos de rayos X, pues realmente el tiempo de exposición pues es de acuerdo a el diente que estamos tomando la radiografía, si es del maxilar superior, si es del maxilar inferior, si es un niño, si es un adulto o si es una persona obesa, ¿no? De esto va a depender también el tiempo de exposición. Entonces, pues hay que seleccionar el que corresponda, el adecuado. La distancia, pues es muy, muy importante, que significa estar lejos de la fuente de radiación. Es importante que al hacer el disparo de exposición de los rayos X, hay que alejarse por lo menos 2 metros de distancia para que no afecte. Y el blindaje, bueno, pues son todas las medidas que hemos nosotros utilizado. Son aditamentos como el mandil y más, ¿no? Para protegernos. Aquí esto nos ejemplifica lo que significa la distancia. Tenemos aquí al paciente, viene aquí el haz primario y esto forma pues este ángulo de 90 grados. Entonces, entre el haz primario y el paciente, el operador debe de ubicarse a 135 grados, ¿sí? Y a 2 metros de distancia, porque la distancia es muy importante. Si estamos, digamos, si la tomamos a 1 metro, pues tenemos menos protección, y si aumentamos otro metro, pues esto aumenta mucho la seguridad, porque se dice que es la protección aumenta al cuadrado de la distancia. Entonces, es muy importante
estar en esta posición y con esa distancia, y nunca estar a la altura de las primario, porque aquí viene el rayos X, y entonces nunca debemos de estar en la posición de las primarias. Estos son los aditamentos que siempre debemos de tener, ¿sí? Tanto para el operador como para el paciente. Entonces hay que tener dos juegos, uno para el paciente y otro para el operador. Bueno, quizás si se separan 2 metros de distancia y además se ponen detrás de una pantalla blindada o detrás de una pared de plomo, entonces, bueno, pues no, quizá no sea tan indispensable que el operador se ponga el mandil, pero pues siempre hay que tomar todas las precauciones, ¿sí? Es muy importante. Está aquí el collar tiroideo, el mandil, unos guantes plomados y también unos lentes plomados. Bueno, pues sí, no es tan barato, pero pues sí vale la pena hacer el esfuerzo y hacer una inversión para tener estos aditamentos de protección, porque pues va de por medio la salud de los pacientes y del operador, ¿sí? Bueno, aquí para reafirmar un poco más, son recomendaciones que debemos de tomar en cuenta cuando estemos haciendo nuestra práctica de radiología. Entonces aquí dice que hay que aplicar el sistema de limitación de dosis y los principios de protección radiológica, que ya se mencionaron, esos fueron 3. No muestre un exceso de confianza a los rayos X, ya que nuestros sentidos no son capaces de detectar la presencia de rayos X, no se ven, no se sienten, simplemente si nos estamos radiando, esa radiación va a ser acumulativa, y en el transcurso de los años, pues es donde va a haber los resultados, las consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí, nunca introduzca las extremidades en el as primario, o sea, no estar ahí en el mismo plano del as primario. Use los dispositivos de protección radiológica, como el mandil, protector de tiroides, cristalino, si no se hace el disparo desde un área protegida, como ya mencionamos, la distancia y estar detrás de una mampara con plomo o una pared plomada, ¿sí? Use un dosímetro a la altura del pecho, y si usa mandil, el dosímetro debe estar debajo del mandil. Los dosímetros sí es conveniente hacer un monitoreo, porque para saber qué dosis estamos recibiendo y que a lo mejor estamos exponiéndonos y podemos tener en el futuro consecuencias. Nunca sostenga con la mano el receptor de imagen al momento del disparo. Esto es muy importante porque, sobre todo cuando se atienden niños, pues ellos no cooperan mucho, y el operador pues detiene con su propia mano el receptor de imagen, la película radiográfica. Entonces, si esto se hace siempre, con cada radiografía que se tome, pues al final del tiempo, de la vida, pues va a haber serias consecuencias. Sí se han dado casos de, eh, de operadores que han perdido sus dedos, se han perjudicado sus manos por estar haciendo esta práctica, porque se siente de que si no se detiene la película con la mano el propio operador, pues eso va a significar que a lo mejor no sale bien la radiografía. Entonces, pues siempre muchos tienen esa costumbre, pero hay que quitarla. Y es conveniente usar los dispositivos especiales para sostener el receptor de imagen, que son los llamados colimadores, ¿no? Son para que este dispositivo ayuda a mantener la radiografía en su sitio. O
En su caso, bueno, pues el propio paciente con sus dedos sostiene la radiografía y nunca nosotros. En caso de niños, pues cuando no hay otra opción, pues podemos pedirle que nos auxilie el padre o tutor para que pues ayude en la toma de la radiografía. Pero siempre el operador se debe de proteger, porque siempre estará trabajando en la práctica radiológica. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para medir o cuantificar ese rayo X que estamos recibiendo, bueno, que se está recibiendo continuamente en los pacientes y que si nosotros no tomamos las medidas, pues también lo vamos a recibir, ¿no? Bueno, entonces para cuantificar este rayo, hay medidas, hay magnitudes y medidas, donde estas magnitudes y medidas son las que van a medir, podríamos decir, las dosis recibidas. Aquí en este estudio nos van a interesar la dosis absorbida, o sea, que es la que el rayo, cuando ya se dispara, el rayos X, se va a absorber una dosis de radiación. Y que cómo se define, pues es esta dosis absorbida con la letra D, se representa, se define como la energía depositada por los rayos X por unidad de masa de cualquier material. La unidad de medida es el Gray, donde un Gray es igual a un Joule, es de kilogramo de masa. El Joule es la medida que va a medir, digamos, la radiación antes de que entre a la materia, a nuestro organismo. Y la dosis absorbida en órganos y tejidos es un concepto que se usa a menudo para determinar los efectos deterministas. Bueno, la dosis efectiva, que es la que se midió en los estudiantes, se representa con la letra H, y esta es para evaluar el riesgo de efectos estocásticos debido a las dosis equivalentes en diferentes órganos y tejidos en el cuerpo humano. La unidad de medida es el sieverts. También se usan submúltiplos de milisieverts, que un sievert tiene 1000 milisieverts y un microsieverts que tiene multiplicado por la décima parte, ¿no? Con micros. Bueno, entonces esta dosis efectiva significa que no es lo mismo una dosis que entra al organismo, digamos, a la materia. Entonces, cuando entra en grandes cantidades, pues habíamos dicho que ya puede haber efectos en el organismo y son los efectos deterministas, ¿sí? Pero esta dosis efectiva va a medir el riesgo, la probabilidad de que con una dosis pequeña pueda haber efectos estocásticos digamos, a largo plazo. Bueno, entonces para estas dosis usamos los dosímetros, que son unos cristales que se ponen en un portadosímetro, ¿sí? Que los que se hicieron el estudio recuerdan que se ponen en un sitio que nosotros queremos medir para ver la radiación que se está recibiendo. Ya una vez que ese dosímetro ya recibió esa energía de los rayos X, entonces nosotros se va a llevar, bueno, aquí a un sistema de dosimetría termoluminiscente, donde vamos a ver qué energía recibió ese dosímetro. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se pone esos dosímetros, se someten a un sistema de calentamiento, donde se van a liberar fotones, donde hay un fototubo que va a cuantificar esta cantidad digamos, de energía que liberan los dosímetros y que se va a ver de una forma luminosa, en forma de luz. Y esta luz que van a liberar va a ser el equivalente a la energía recibida,
¿sí? A los rayos X, que a esa radiación recibida va a corresponder con la cantidad de luz que van a liberar los dosímetros, donde va a haber un amplificador y estos dosímetros se van a leer en una lectura de nanocoulombs, pero que ya después esos dosímetros previamente fueron calibrados a sieverts para que podamos después medir esa energía que se recibió de los rayos X, medir a dosis efectiva. Bueno, ¿cuál fue la justificación de este estudio? Pues son las dosis recibidas no justificadas a los estudiantes de la carrera de estomatología en la práctica de la radiología periapical pediátrica. Es un problema vigente, pertinente y que afecta a los estudiantes con posibles efectos estocásticos a largo plazo. Bueno, aquí debido a que no existe el conocimiento de los conceptos fundamentales de la biología de la radiación y de la protección radiológica, pues nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué dosis de radiación están recibiendo los alumnos de la licenciatura de estomatología? ¿Cuáles son las dosis efectivas anuales estimadas que reciben los estudiantes en base al número de radiografías tomadas en un año? Las dosis recibidas por los estudiantes superan los límites de dosis establecidas para el público, que es de 1 milisievert por año. Bueno, los objetivos fueron determinar las dosis efectivas recibidas por estudiantes de la licenciatura de estomatología en procedimientos de radiología periapical pediátrica. Los específicos fueron 3. Determinar las dosis efectivas a tórax, cuerpo entero, tiroides, cristalino y manos, recibidas por los estudiantes de la licenciatura de estomatología en la práctica de la radiología periapical pediátrica usando cristales termoluminiscentes TLD100. Estimar las dosis efectivas anuales que reciben los estudiantes en base al número de estudios radiológicos que podrían realizar en un año. Y comparar las dosis recibidas por los estudiantes con los límites de dosis establecidas para público de 1 milisievert año. Bueno, el tipo de estudio fue descriptivo, observacional, transversal. En el muestreo de las dosis recibidas por los estudiantes, se seleccionó una muestra por conveniencia de 19 alumnos de la licenciatura de estomatología durante el trimestre 19 y turno matutino. El lugar fue en la clínica estomatológica de Tláhuac, en el turno matutino, y los dosímetros fueron tratados y fueron analizados mediante un sistema para leer, identificar las dosis recibidas. Fue en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, del Instituto Politécnico Nacional, CICATA. Bueno, ahí en la clínica Tláhuac nos dieron todas las facilidades, mi reconocimiento, y a este centro también del Politécnico, donde ahí hubo personal especializado en el manejo precisamente de estos dosímetros y del equipo para leer los dosímetros, que apoyaron bastante. Los criterios de inclusión, pues fueron los alumnos de la licenciatura de estomatología de la UAM Xochimilco, los alumnos que aceptaron participar en el estudio mediante consentimiento informado. ¿Cuáles fueron los de exclusión? Pues los que tenían con problemas de salud o alumnas embarazadas. Y los criterios de eliminación fueron los alumnos que abandonen el estudio o que no deseen participar. Bueno, el equipo empleado para este estudio fue el aparato de rayos X, fueron los dosímetros,
Fue una mufla Thermoline y fue el lector de dosimetría de Harshau 5500 de este centro de estudios avanzados. Bueno, antes de nosotros poner los cristales a los estudiantes, tenían que prepararse. Se les hizo un proceso de calibración, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los cristales tienen que estar calibrados para que cuando ya se utilicen los alumnos, se puedan leer en términos de dosis efectiva, que la unidad de medida es el sieverts, para convertir a esa lectura. Porque inicialmente, pues si no se calibraran, tendríamos una lectura en nanocoulombs. Entonces, por lo tanto, es necesario esta calibración. Antes se meten los dosímetros a una mufla a 400 grados centígrados dentro de una hora. Esto es para limpiar impurezas y toda información que pudieran tener, porque, pues, como comentamos, pues estamos recibiendo radiación de todos lados, ¿sí? En el ambiente, de los objetos. Entonces, es importante que los dosímetros estén limpios, que no tengan ninguna información de nada. Por eso se mete a esta mufla para limpiarlos. Ya que se metieron a esta mufla, se van a calibrar también mediante un aparato de rayos X y un dosímetro especial para que este dosímetro lea las dosis en milisieverts en este sistema que es para leer los dosímetros. Es el sistema Harshau 5500. Bueno, estas son las curvas, se le dieron valores a los dosímetros para que los nanocoulombs se puedan leer aquí fue en micrograys, pero digamos, un gray es igual a un sieverts. Entonces, cuando vemos aquí, si se habla de grays o si se habla de sieverts, estamos hablando de los mismos valores, ¿sí? Entonces, se hicieron estas curvas de calibración. Y ya posteriormente, ya que se calibraron estos dosímetros, entonces ya se colocaron en los alumnos por medio de una cinta a la altura de los ojos, de los cristalinos, se pusieron un par de dosímetros en cada sitio. Por medio también de un collar, aquí se puso un par de dosímetros en tiroides. Se puso un portadosímetros que con un ganchito aquí lo ponían en su bata, y entonces aquí tenían un dosímetro en el pecho. Y en las manos se pusieron por mediante anillos, se ponieron 2 anillos, también 2 dosímetros en el anillo, en cada una de las manos. Estos dosímetros se los pusieron, o sea, recibieron la radiación durante 3 semanas, porque los de segunda fase que atienden niños van 2 veces a la semana. Entonces, durante esas 3 semanas, cada vez que iban, se ponían sus dosímetros, entonces los traían todo el tiempo para estar recibiendo la radiación de las radiografías que estaban tomando. Y al final del día, pues ya entregaban los dosímetros, se guardaban digamos, en un recipiente o en una cajita, y a la siguiente vez que iban, nuevamente se les daban sus dosímetros. Estaban, claro, etiquetados con su nombre y en la unidad donde estaban trabajando, para que siempre tuvieran sus dosímetros y no hubiese confusiones de que se cambiaran a otros compañeros, sino que estaban muy bien etiquetados. Bueno, ya después de 3 semanas, estos dosímetros los llevamos al laboratorio para su lectura. Entonces, se metieron a este sistema Harshau, donde mediante un programa REM que tiene, aquí
va a ocurrir lo que se esquematizó en una imagen que se puso, donde aquí se van a someter a un calentamiento y los electrones atrapados en los dosímetros que quedaron ahí en trampa se van a liberar y van a emitir, luz, ¿sí? Luz. Y aquí va a haber precisamente un tubo fotomedidor donde que va a estar cuantificando la cantidad de luz que están emitiendo estos dosímetros. Y eso se va proyectando en una pantalla y vamos teniendo el registro de la lectura de cada uno de los dosímetros, ¿sí? Bueno, ya que se obtuvo toda la información, tenemos ya todos los datos de la lectura de los dosímetros, ya posteriormente se metieron en una caja de Petri, a esta mufla nuevamente, para borrar toda la información recibida, ¿sí? Y que estos dosímetros se puedan volver a utilizar, ya limpiarlos para que nuevamente ya los llevamos a la clínica y volvérselos a poner a otro grupo de estudiantes. Porque bueno, lo ideal era habérselos puesto a todos al mismo tiempo y estar durante todo el trimestre, pero son muy caros los dosímetros, entonces íbamos poniendo a 7 estudiantes 3 semanas, otros 7 estudiantes otras 3 semanas, y a 5 estudiantes, como la muestra fue de 19, y a los 5 estudiantes otras 3 semanas. Esto fue porque, bueno, el trimestre pues tiene 11 semanas, ¿no? Entonces fueron 9 semanas, por eso se fueron 3 en cada uno de los grupos. Ya que salieron, digamos, ya los limpiamos, se hizo el borrado de toda la información, se colocaron en estos anillos que es para las manos, que son 2 dosímetros, y se colocaron en este portadosímetros que va al pecho y en estas cintas que es para la tiroides y para los cristalinos. Esta cinta rodea, digamos, la circunferencia de la cabeza y los dosímetros quedan a la altura de los ojos, ahí sobre la ceja, a la altura de los cristalinos. Bueno, estos son los resultados que se obtuvieron de las dosis recibidas por cada uno de los alumnos, ¿sí? Fueron 19 las muestras. Entonces, aquí están los resultados que recibieron en tórax, en tiroides, en cristalino derecho, cristalino izquierdo, mano izquierda y mano derecha. Aquí un poco puse de rojo la información donde fue la dosis más alta y de azul la dosis más baja. Entonces, la dosis más alta en la mano derecha, que fue de 19.9, la tuvo el alumno 15. La más baja fue de 8.3 y la tuvo el alumno 17. Bueno, y así fue con cada uno de los alumnos. Aquí están el número de dosis. ¿Qué podemos decir de la tabla? Que después se va a poner gráficas para ejemplificar un poquito más. Pero aquí se puede decir que las dosis más altas fueron en las manos, en la mano izquierda y en la mano derecha. Esto, pues, después ya en las conclusiones, pues hacemos deducciones de por qué estas lecturas tan altas en las manos. Y vemos que va disminuyendo en cristalinos, son menos, pero también son altas. La tiroides fue también un poco más baja esta lectura, y en el tórax fueron las más bajas, 5.1 la más alta y 2.8 la lectura más baja. Bueno, miren, este es el tiempo de exposición de cada una de las radiografías que tomaron los alumnos, ¿sí? Entonces, aquí vimos que el alumno 6 tuvo una exposición de 10 minutos con 45 segundos de las radiografías que tomó, y tomó 297. ¿Sí? Bueno,
Esta dosis fue de las 3 semanas, este tiempo de exposición fue de las 3 semanas que estuvieron tomando las radiografías, se iba haciendo el registro, que fue 3 semanas, pero igual, como teníamos que calcular a un año, entonces primero lo hicimos esas 3 semanas, lo hicimos a un trimestre. Entonces, si en el trimestre tiene 11 semanas, entonces si fue en las 3 semanas tomó 9, pues en el trimestre pudo haber tomado 33. Y haciendo un estimativo a un año, que tiene 3 trimestres el año, entonces se hizo un cálculo de 99. Este es un estimativo, ¿sí? Porque pues no se hizo el registro de todo un año de los alumnos, sino de esas 3 semanas y ya se hizo la proyección a un trimestre y a un año. Bueno, entonces esta es la tabla que nos da información sobre el tiempo de exposición y las radiografías tomadas. Bueno. Ahora veamos aquí la gráfica. Aquí cada información que nos da es un alumno, que es una muestra de 19 alumnos, ¿sí? Son 17 aquí puntitos, donde aquí se ve que el mayor tiempo de exposición fue de 10.45 minutos y el mínimo fue de 0.47 minutos. Entonces, esta gráfica nos muestra nada más el tiempo de exposición. Aquí esto nos muestra las radiografías tomadas en 3 semanas, que fueron 193, pero ya de los 19 alumnos. Y en el trimestre se hizo un cálculo de 707 y un tentativo de radiografías tomadas al año de 2.163 radiografías. Bueno, aquí en esta gráfica se formaron 2 grupos. Al grupo 1 fueron los que tomaron de 1 a 99 radiografías. El grupo 2 tomaron de 100 radiografías en adelante, ¿sí? Entonces, aquí se graficó estos 2 grupos y vemos que la dosis recibida, pues vemos que a veces la línea azul, primer grupo, que tomó menos de 100, pues tuvo una dosis alta. Y este grupo que tomó más de 100 radiografías tuvo 5. Pero entonces uno de los alumnos que tomaron menos de 100 radiografías tuvo una dosis de 5.1. Entonces cada uno de los alumnos, vemos aquí la dosis que tuvo, de acuerdo al número de radiografías tomadas por año, ¿sí? Bueno, esta radiación que recibió de tiroides, en el grupo 1, vemos que los alumnos que tomaron menos de 100 radiografías, tuvo esta lectura de 5.2, ¿sí? Que fue más alta. Este otro alumno de menos de 100 radiografías también estuvo alto, y de 5.2, 2 de 5.2 estuvieron altos y tomaron menos radiografías. Aquí en la gráfica de radiación de cristalino derecho y cristalino izquierdo, pues también aquí vemos la relación de estos 2 grupos. Aquí el grupo que tomó más de 100 radiografías, bueno, aquí sí tuvo tuvieron más dosis que los que tomaron menos radiografías. En el cristalino izquierdo, aquí hubo 2 alumnos que tuvieron una lectura alta en el cristalino izquierdo, diciendo que tomó menos de 100 radiografías. En la mano derecha y la mano izquierda. Aquí también igual, en la mano derecha vemos que un alumno tuvo 19.9 y tomó menos de 100 radiografías.
¿sí? También aquí hay, también se disparó aquí este otro alumno, y los que tomaron más radiografías estuvieron más, con dosis más bajas. En la mano izquierda, de igual manera, también aquí estos alumnos que tomaron menos radiografías tuvieron lecturas más altas que los que tomaron más radiografías. Esta gráfica nos muestra el tiempo de exposición por grupo de acuerdo al número de radiografías tomadas por el año. Aquí sí hay una relación directa. De acuerdo, el tiempo de exposición en relación al número de radiografías. El que se expuso más, pues tomó más radiografías, ¿sí? El que tomó más radiografías sí está más alta el tiempo de exposición. Y el grupo 2 que tomó menos de 100, pues tiene menos tiempo. De acuerdo al número de radiografías, menos tiempo de exposición. Entonces aquí sí hay una relación directa con esto. Esta tabla nos muestra ya los resultados totales de los 19 alumnos. Lo anterior fue individual de cada uno, esto es el total. Donde se sacó la dosis media, por ejemplo, en el tórax hubo una dosis media de 3.9, un intervalo de confianza de 0.39 y la radiación, digamos, dosis de radiación por cada radiografía es de 0.3 y una dosis anual de 37.1. Entonces, aquí en esta tabla vemos que la mano izquierda fue la que tuvo una dosis anual pues muy alta. Le sigue la mano derecha, ¿sí? Después fue el cristalino izquierdo, el cristalino derecho, la tiroides y la dosis más baja fue del tórax cuerpo entero. Con la muestra fue de 19, más o menos se calculó una media de que el alumno tomó 11.6 radiografías y radiografías anuales estimadas por alumno fue de 110. Se hizo ese cálculo. Bueno, entonces aquí en la discusión vemos que los hallazgos de este estudio señalan que las dosis efectiva estimada para una exposición anual en estudiantes de odontología que practican la toma de radiografías dentales se encuentra por encima del estándar permisible para la exposición del público en general, que es de 1 milisievert por año. La mayor cantidad de dosis efectiva acumulada se registró en la mano izquierda, que fue de 121.4 milisieverts, seguido de la mano derecha, 118.4 milisieverts, lo cual pudiera ser explicado esto por la incidencia directa del haz de rayos X por la sujeción manual intraoral de la película radiográfica adyacente al órgano dentario blanco. O sea que los alumnos detuvieron la radiografía con la mano. Entonces, porque es una lectura muy alta. En contraste, la menor dosis recibida se registró en el tórax, que fue de 37.1 milisieverts, que a pesar de ser el área más alejada de la región de cabeza y cuello, y en consideración de las demás zonas evaluadas, también superó el límite permitido. De igual forma, se observó una disminución de la radiación recibida en tiroides y cristalino en comparación con las manos, pero aún así pues se considera superior al valor de referencia. Las cifras reportadas son superiores a lo permitido por el personal ocupacionalmente expuesto, que es de 20 milisieverts a 5 años, y también supera la dosis permitida a cristalino, que es de 15 milisieverts. La piel, que está, digamos, la dosis permitida o establecida por estas organizaciones, por la normatividad, es de 50 milisieverts. Y en manos y pies puede ser de 500 milisieverts. Entonces, es por esto que los alumnos practicantes se les considera como POE,
lo cual incrementa la probabilidad de sufrir efectos estocásticos como consecuencia de la sobreexposición demostrada a radiaciones ionizantes. Bueno, en similitud con este estudio, otras investigaciones han reportado las dosis efectivas equivalente en relación con un determinado número de disparos efectuados y el tiempo de exposición durante la práctica de enseñanza impartida por la toma de radiografías intraorales. Bueno, aquí hizo Loya y colaboradores, hicieron un estudio donde reportaron que estudiantes en entrenamiento en los que se evaluó la dosis efectiva de cuerpo completo recibieron 28.41, lo que corresponde a una cifra casi 29 veces mayor de los límites para público. Pero aún así, este es un dato menor a lo reportado en nuestro estudio, que fue de 37.1, o sea, fue más elevado que el estudio, que los resultados que ellos tuvieron. También hubo otro estudio en México por Ceseña Bonifant y colaboradores en 2015 en una clínica especializada de endodoncia, donde también se evaluó la dosis recibida en cuerpo entero de 10 individuos, donde 8 tuvieron un valor mayor de un milisievert, que es el permitido para todo público, donde su dosis reportada fue 1.42. Bueno, no fue muy elevada. Aquí Kim y colaboradores también evaluaron la exposición de 456 profesionales a través de procedimientos de toma de radiografías panorámicas y dentales, donde los resultados que obtuvieron de como dosis anual efectiva fue de 0.17 y una dosis efectiva acumulada de 0.95 milisieverts, que pues es considerado de bajo riesgo, pero aquí hacen la aclaración que usaron todas las medidas de protección. Otro estudio realizado por Cruz empleando 30 dosímetros, esto era para evaluar la radiación registrada en diferentes tiempos de exposición. Por ejemplo, los expusieron a 8 minutos, luego a 30 minutos, otros a 45 minutos y a 60 minutos de tiempo de exposición. Entonces, los resultados obtenidos fueron que los que expusieron a 8 minutos tuvieron una lectura de 0.69 milisieverts. Los que expusieron a 30 minutos tuvieron una lectura de 2.60 milisieverts. Los que expusieron a 45 minutos tuvieron una lectura de 3.90 milisieverts y los que expusieron a 60 minutos tuvieron una lectura de 5.20 milisieverts. Entonces, pues esto indica que hay una relación directa, ¿sí?, entre el tiempo de exposición y la dosis recibida. Bueno, aquí otros investigadores, Aquino y Azorín, en sus estudios mencionan que ante una exposición por la obtención de una radiografía intraoral, se recibe una dosis de radiación de 7 miligrays, ¿sí? Y que, bueno, pues el 25% de radiografías tomadas en México pues son de este tipo. A veces también se encontraron que en algunos casos, se elevaron los niveles hasta 10. Y aquí se comenta que sobre todo cuando es por medio de la radiología analógica, donde se utiliza el sistema de revelado, es donde se recibe más radiación, porque pues aquí hay muchos factores que inciden y alguno de ellos puede fallar, desde la toma de la radiografía o como en el revelado, que salieron veladas, que los líquidos que estaban pues muy gastados o estaban muy nuevos y no se hizo bien el cálculo del tiempo. Y bueno, pues aquí en ese tipo de radiografías pues sí aumenta mucho
el riesgo de estar con repeticiones y recibiendo más radiación. Por lo que, bueno, pues hay que subrayar y recalcar siempre y tener siempre en mente los principios que son directrices para proteger de la radiación ionizante, los cuales son estos 3 principios que ya se mencionaron, pero hay que estarlos repitiendo constantemente para que no se nos olvide, que es justificación, es hacer un análisis del riesgo-beneficio, ¿sí? La optimización, que implica mantener el nivel de radiación lo más bajo posible, siguiendo los principios de ALARA, que es, sí, por sus siglas en inglés, significa que tan bajo como sea razonablemente posible, sin perder la calidad de la imagen. Y la limitación de la dosis anual, hay que procurar siempre no sobrepasar los límites de dosis que marca las normas, ¿no?, de regulación. Y de igual forma, hay que aplicar los principios de protección, como es el tiempo de exposición, la distancia y el blindaje, ¿sí?, que todos sabemos lo que significa. Como conclusión, se tuvo que las dosis efectivas de los alumnos superaron las dosis establecidas para todo público de 1 milisievert al año, establecida en la legislación mexicana. Si siguen los alumnos utilizando el mismo modelo de prácticas, las dosis van a estar fuera de los límites de público de 1 milisievert y del personal ocupacionalmente expuesto, que es de 50 milisieverts. Los límites anuales equivalentes de dosis para individuos del público para efectos estocásticos son de 5 milisieverts y para efectos determinísticos es de 50 milisieverts. Este último aplica al grupo de población que está ocupacionalmente expuesto. Analizando el proceso de cómo los alumnos tomaron las radiografías, se concluye que hubo ausencia de las medidas y aditamentos para protegerse de la radiación ionizante. Esto explica que las dosis efectivas superaron las dosis permitidas para todo público. Bueno, ¿cuál es la aportación y perspectiva para investigaciones futuras? Bueno, lo más importante es que en este trabajo se identificó que las dosis recibidas por los alumnos pues, fueron superiores a los límites establecidos por la normatividad. Esto genera un precedente y hay que vigilar que los alumnos pues, tengan una mayor educación, concientización en radiología y utilicen las medidas preventivas. La perspectiva futura es seguir realizando estudios con muestras más grandes de estudiantes con el objetivo de ampliar lo realizado y poder aplicar normas de prevención en la salud de la práctica odontológica. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo electrónico por si alguien quiere preguntar algo o sobre todo de los participantes en este estudio, porque aquí están nomás los números, pero no están los nombres de las personas participantes. Pues bueno, les agradezco mucho su paciencia y su atención. Pues muchas gracias, doctora Guadalupe. Agradecemos mucho su participación y quisiéramos saber si hay, bueno, para nuestros asistentes, si hay preguntas por parte de alguno de los asistentes. Tengo entendido que hay varios asistentes de estomatología, entonces, bueno, aunque es un tema de interés general, pues sí, me imagino yo que los compañeros de estomatología tendrían algún interés particular. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario o alguna felicitación también, pues si nos lo puede ir dejando en el chat. Y bueno, en lo que se anima, de todas maneras quiero recordarle a nuestros asistentes que estas conferencias
quedan grabadas y que pueden ser vistas nuevamente en el canal del CECAD en YouTube y también en la página de Facebook del Departamento de Atención a la Salud. Entonces, bueno, pues, sí, ya tenemos una pregunta acá. De María de Los Ángeles Martínez, dice: felicidades Lupita, excelente trabajo. Y la pregunta dice: ¿el ser humano va absorbiendo las radiaciones del celular, del microondas, los rayos solares y además al tomar la radiografía, eso hace que tenga un peligro mayor para la modificación de las células? Sí, definitivamente. Estamos recibiendo radiación de todos lados, diversas fuentes. Y bueno, se dice que al día vamos acumulando radiación, pero esta, digamos, esta radiación, la ventaja es que a veces no es ionizante y no afecta mucho. Pero la radiación de estas fuentes, como es la de rayos X, esta sí debemos de tener mucho cuidado y de no subestimar, porque aunque las dosis en odontología son pequeñas, pero también sabemos que todas esas mínimas se van acumulando en el transcurso de la vida. Entonces ahorita los jovencitos que están estudiando, pues al paso de los años, esa radiación que están recibiendo, ya sea como operadores que están tomando radiografías o en algunas ocasiones como pacientes, ¿no? Que también uno va a recibir radiación cuando vas por razones médicas. Entonces, toda esa radiación se va acumulando. Y aquí ya depende del tipo de organismos, de su edad, de qué tan radiosensibles tenga sus órganos y que pudiera haber una respuesta a los efectos estocásticos a largo plazo. Entonces, sí, definitivamente hay que tenerle mucho respeto a la radiación y como se mencionó, pues no sentimos, no se siente, no duele, no la detectamos, pero sí está en nuestro organismo, la está absorbiendo y si no tomamos las precauciones, pues sí se va acumulando esa radiación y puede haber efectos a largo plazo, ¿no? Gracias, doctora. Carmen Ramírez nos pregunta: ¿considera que en los resultados puede influir que el operador sea diestro o zurdo? Y también le dice: excelente trabajo, felicidades. Sí, definitivamente en este trabajo sí influye. Por ejemplo, aquí llama la atención que, bueno, que en algunos la mano derecha fue la que recibió un alumno o algunos recibieron más radiación. Pues esos alumnos detuvieron el receptor de imagen con la mano derecha o otros con la mano izquierda. Ahora, también en este estudio se quiso ampliar la muestra, pero desgraciadamente empezó la pandemia y nomás nos quedamos con este estudio, ¿sí? Pero el objetivo era ampliar la muestra en otras clínicas para que participaran un número mayor de alumnos. Entonces aquí estos resultados, analizándolos, ¿por qué a veces el alumno o los alumnos que tomaron menos radiografías tuvieron una lectura más alta? Bueno, ocurre, ya analizando esta situación, ocurre en la clínica que hay alumnos que ellos no reportaron radiografías, no tomaron radiografías, pero sí ayudaron a sus compañeros porque tenían más destreza. Por ejemplo, los que están en octavo, pues tienen una mayor destreza, más conocimiento y ayudan a sus compañeros de séptimo que apenas están aprendiendo, ¿no? Entonces, estos alumnos no reportaron muchas radiografías, pero bueno, sí participaron en la toma de radiografías porque los dosímetros reportaron radiación, ¿sí? O ocurre que los alumnos que reportaron muchas radiografías y tuvieron una lectura baja en la dosis de radiación, pues pudo suceder
que les ayudaron a tomar las radiografías y ellos no recibieron esa dosis, sino la recibió el compañero que les estaba ayudando. Entonces ahí intervienen muchos factores donde puede incidir en la lectura de estas dosis. Por eso sería interesante que se siguiera un seguimiento y que se siguieran con estas prácticas para, bueno, sí, detectar cómo se está trabajando en la práctica de radiología y si se están protegiendo, porque si el alumno se está protegiendo, pues no le pasa la gran cosa, ¿no? Porque se retira, toma su distancia, usa las medidas de protección, entonces difícilmente va a tener esas dosis de radiación altas, ¿no? Entonces, pues sí es importante eh, digamos, se tome conciencia en los alumnos de que tienen que tener ese conocimiento, ¿no? De lo que es la biología de la radiación, de qué es, y de tomar, pues bueno, todas las medidas, conocer la normatividad, pues para no cometer errores que pues con el tiempo pues sí pueden costar caros, ¿no? Gracias, doctora. Zaira Gómez Herrera dice, felicitaciones a la doctora Guadalupe Robles por parte del grupo BB59 de procesos celulares fundamentales. Y Jocelyn Canacasco pregunta, si una radiografía en el primer intento nos sale mal, ¿cuántas veces podemos volver a intentarlo en el mismo paciente sin que éste se vea afectado? Bueno, es que en esta situación, pues se pueden tomar muchas, pero hay que estar conscientes que cada radiografía que se tome, pues son dosis de radiación que está recibiendo el paciente y que está recibiendo el alumno si no toma las precauciones. Esto es, este es un factor que hay que tratar de evitar, ¿no? Porque si antes de ir a la práctica clínica hay que prepararse bien sobre todo este conocimiento básico que fundamenta esta práctica y luego tener ahí todos los aditamentos de protección y de tomar las radiografías, como se mencionó, nada más las necesarias, ¿no? Porque hay que siempre valorar el riesgo-beneficio. Entonces, el problema es como se está aprendiendo, pues yo si tomo una radiografía, a la primera me debe de salir, ¿sí? Esa radiografía me debe de reportar lo que yo quiero ver. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como si les falló la colocación del receptor de imagen de la película, y si les falló el cono, que no lo dirigieron adecuadamente, y luego si cuando la fueron a revelar, también hubo una falla en los líquidos del revelador y fijador. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya va a presentársela al docente que lo está supervisando, va a decir, pues no salió, repítela. Y desgraciadamente hay muchas repeticiones, 5, 6 repeticiones. Entonces, o más, porque después, bueno, se hizo, digamos, un cuestionario a los alumnos de todos los trimestres, de cuántas radiografías tomaban, y reportaron que hay trimestres donde se toman muchísimas radiografías, porque, por ejemplo, en el 11, donde tienen que hacer un diagnóstico periodontal, tienen que tomar a veces toda una serie radiográfica de 14. Y si esas 14 que a la primera debieron de haber salido, hubo errores en la toma de esa radiografía o en el revelado, pues esas 14 pues se multiplican por muchas, ¿no? Hubo un alumno que dijo que había tomado 300, más de 300 en el trimestre, que me pareció pues una barbaridad, pero pues así comentó. Bueno, ¿y por qué tantas? Pues porque no quedan, vuelven a repetir, no salió algo que querían ver y la vuelven a repetir. Entonces, pues eso es lo que hay que evitar para que no haya tantas repeticiones, pero
Esto se va logrando porque a la hora de ir aumentando su destreza, sus habilidades, pero bueno, pues desde el principio hay que estudiar bien y tratar de que todo salga bien, pues para que, si no a la primera, por lo menos que no repitan tantas radiografías. Gracias, doctora. Nelly Molina menciona, felicidades Lupita, un gran trabajo, espero que continúes fortificando esa línea con apoyo del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Oralia nos dice, felicidades por la exposición, ¿podríamos considerar que los alumnos no han sido protegidos ante las radiaciones que se exponen? Sí, yo creo que sí, porque esas lecturas que dieron tan altas, no hay, digamos, es una de las explicaciones, una digamos, de las respuestas, ¿por qué estas dosis tan altas? Bueno, pues en medida porque no se protegieron. Y bueno, hay que tomar en cuenta que ellos tomaron a niños, ¿sí? Entonces el niño está pequeñito, se mueve mucho, no coopera, entonces ellos estaban ahí junto al niño, pues para que su radiografía les quedara bien, pues la detenían con sus manos y con la otra mano detenían la cabeza de rayos X, porque luego a veces la cabeza de rayos X tiene un juego de que no se queda en el sitio donde uno quiere tomar la radiografía, ¿no? Sino que se mueve, entonces con una mano detienen la cabeza y con la otra la placa en la boca, entonces pues sí recibieron toda la radiación. Entonces, y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Gracias, maestra Guadalupe. La doctora Adriana Cecilia nos dice, excelente trabajo, sería pertinente e interesante continuar con este trabajo, tanto para alumnos como personal docente y administrativo de las clínicas. Y otra persona, no dice el nombre, dice, ¿sería preferente que el chaleco de plomo lo use entonces el alumno que toma muchas radiografías a que lo use el paciente? No, los dos. Debe de haber un chaleco de plomo para el paciente y otro para el alumno. Debe de haber 2 chalecos de plomo. Sí. O en el caso de que no haya uno, pero sí el alumno debe de alejarse y ponerse detrás de la pared. Porque los rayos X tienen el disparador para el tiempo de exposición, lo pueden tomar y entonces irse a proteger y hacer el disparo. Entonces, esto es lo que deben hacer, pero si se quedan junto al paciente es indispensable. Sí, así es. Bueno, pues si ya no hay preguntas, pues estimada maestra Guadalupe, ha sido un gusto escucharle durante esta tarde. Y bueno, a nombre de nuestra jefa del Departamento de Atención a la Salud y de las áreas de investigación, le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy y en breve le haremos hacer llegar su constancia de participación. Y bueno, a todos nuestros asistentes, pues les agradecemos su presencia aquí el día de hoy y les deseamos un feliz miércoles y una excelente mitad de semana.